Y ya estoy grabando y me dicen si pueden ver bien. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, la semana pasada habíamos estado trabajando en expandir un poquito más el procesador, ¿verdad? Algunos componentes que nos hacían falta. Todavía nos faltan bastantes por hacer. Y está extendiendo un poquito la test bench. Recuerdo bien si ya test bench estaba funcional o si había habido algún problema. Vamos a cerrar esto. Hay un errorcillo que estaba tirando que no parecía ser del registro propiamente, sino en la test bench, similar a lo que teníamos antes. Rig data es un logic también. Es error igual 1. Voy a poner aquí un finish. Aquí me paro en toque la simulación y a ver qué está pasando. En que su carga. Les voy a compartir otra vez la imagen chat anterior.
ahí está la imagen, ya en el chat. Ok. Ah, pasó. Ah, faltaba ahí ver los internas. Anyways, vamos a ver de acá. ¿Qué tiro? Ah, aquí está la diferencia. Dice que el valor de la salida es un 0 y está esperando un 6 de acuerdo a lo que yo le había puesto. Vamos a arrancar este plano, vamos a ver. Ok, le ha puesto un outdata, que el outdata solo se actualiza cuando esté el enable. De hecho, ya pasa activo todo el resto del rato. Entonces, no hace write. Aquí sí hace un write. Y el enable está activo. Ok, es en ese instante en el que está jugando. Pregunta es, ¿tiene sentido? No. Eh, está el código. Register data, pero register data no está listo en ese instante, sino en el que sigue. En el siguiente ciclo de reloj. Ese es probable, ese es el problema. Es una cuestión de tiempo. Entonces, eso está bien. Aquí más bien cambiarlo. Esta comparación hay que cambiarlo. Un segundo. Ahora lo que podría hacer es tirarlo de una vez a la salida. Ujú. Ajá, vamos a poner aquí un
Podríamos ajustar esto más bien, porque esto no es precisamente una memoria. Registro, podríamos ponerle aquí Alt Data. Bueno, no, dejémoslo así, no importa. Ajá, ya con eso garantizo que pase. Si está ready, está enable activos, pasan en ese instante. El end, eso está bien. Pues para sostenerlo. Más o menos, creo que podríamos utilizar un poquito más ese inference, que ahorita pues, no importa. Pero ahora dejémoslo así. Esto vamos a repetir tal vez. Este un poquito por acá. Sí, ahora a ver. Entonces, ya con eso, debería ser que se arregle ese problema. Entonces, vamos a ver. Ok, parece que no tiró mensaje de error. Y esto no puede ser que no esté bien. Esto de acá. Revisarlo un segundo.
Hagamos esto un poquito. Bien, bien. Mm, Aquí yo no sé qué es este mundo. Entonces, no.
Y vamos a ver. ¿Quién es una lectura que está bien? Ok, parece que la lógica está bien. Bien, dejémoslo así por ahora. Vamos al siguiente bloque. Right, vamos a ver. De, de las cosas que tenemos en la imagen, vamos a ver, tenemos el sumador, tenemos el registro para el PC. Hagamos el MUX. El MUX, la memoria de instrucciones, la es bastante sencillo. Vamos a ver esta lógica. Vamos a ver bien el es combinacional. Entonces, vamos a hacer un archivo. Vamos a poner el nombre MUX CV. Ok, vamos a poner MUX parametrizable. Eh, este va a ser un MUX 2.1. Ok, van a haber MUX de 3 y MUXes de 4. Eh, Ahora bien, podríamos parametrizar también. Sería como un arreglo de arreglos. Podríamos hacer el intento. Pero input, más bien. Eh, estas- el in va a tener dos parámetros. Uno que va a ser el tamaño, es -1, 0, y otro la cantidad que vamos a tener. Es como una especie de arreglo. Y vamos a crear otro parámetro acá, que va a ser más bien, no sé, count, tal vez. Vamos a poner 2 inicialmente. Ok, aquí un MUX general. Sí, calcular. Entonces, un MUX que va a tener 32 bits de tamaño determinado, que puede ser parametrizable, entonces yo lo puedo cambiar. Y va a tener X cantidad de entradas.
para un MUX 2.1 va a tener dos entradas acá, dos posiciones de 32 bits, así sucesivamente. Y una única salida, que es de 32 bits también. Entonces, sí. Aquí lo estamos definiendo. Podríamos dejarlo entonces más bien como in out y moverlo aquí abajo. Entonces este va a ser in, logic, out. Este entonces va a ser el input count. Okay. Entonces esto lo quitamos acá porque ya lo definimos abajo. Tenemos la entrada y la salida. Okay. Donde in es la entrada del MUX y out de la salida. Y es combinational, lo único que ocupamos, señal de select in. Y vamos a definir tiene que ser proporcional a la cantidad de Este tiene que ser proporcional a la cantidad de bit de entradas que yo tenga. Entonces, si yo tengo dos entradas, voy a ocupar un bit. Si tengo tres entradas o cuatro, yo voy a ocupar dos. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, módulo señal. Vamos a ver. Este logaritmo. C2. Sí. Definirlo como un parámetro aquí. Vamos a hacer un parámetro interno que se llame cell width. Entonces, the selection width ser igual a aquí el desplegar final es el valor, no hay que hacer el menos uno. Sí. Sí, ahorita lo revisamos contra el sin implementación. Ok.
el always combination, entonces lo que vamos a tener es un gran case, tal vez. Eh, Sería la selección. Yo tengo un número indefinido, hacerlo diferente. Entonces, case. Si no, tengo una ecuación. Es like that. Esto. Ok, y podríamos entonces ponerlo así. Ok, es interesante. Vamos a hacer un test bench rapidita. Está bien. Ok, Mux. Esto sería Mux TV. Vamos a cambiarle. Mux. Listo. Fácil. Lo vamos a usar, solo vamos a, bueno, podríamos hacer la prueba. Funciona. Dejarlo por defecto, uno después que tenga un width. El width podemos dejárselo igual. Me interesa más el otro. Input, le 3 para probar. Eh, las conexiones serían. Podemos usar un Gemba más bien. Para la prueba, vamos a generar aquí. Este,
Ahora podríamos agrupar esto como una interfaz. Y agruparlo todo junto, o bien agruparlo como un arreglo. Queda mejor aquí. Podríamos hacerlo con un type def más bien fácil. Podríamos hacerlo solo experimento para que ustedes vean ese tipo de cosas. Vamos a crear un nuevo. Hacer una carpetita aquí que se llame Pines, tal vez. Para, y aquí vamos a crear un archivo. Podríamos hacerlo acá. Otro.
ya sé, más bien. No hace falta hacer un archivo aparte. Se les complica, hagámoslo directamente sobre el MOX. Branch. Ah, ah, bien, entonces voy a definir dentro del módulo, después de las entradas, un typedef acá. Definition, eh, typedef logic. Sencillito. Ok, ok. Ah, perfecto. Y entonces aquí le ponemos estos valores. Entonces, esto ya no sería un logic, ahora sería entonces tipo input array. Serían las entradas. Ah, entonces, desde afuera lo que vamos a definir es un array. Eh, distintos o de 3 o 4. Eh, igual voy a dejar solo aquí el out. Voy a dejar aquí solo el out. Entonces vamos a crear dos. Esa parte. Eh, Este le vamos a poner dos entradas. Bits, está bien. -1. Sí. Y entonces, aquí sería 1. Aquí input. 1. Array 2. Que más bien de 3 entradas con el mismo tamaño. Así queda más fácil. La conexión. Este va acá. Este va acá.
vamos a asignarle algunos valores. En este caso, el finish todo está bien. Clock no lo voy a ocupar acá. Clock. Bueno, la verdad es que sí lo estaba utilizando para, más que todo para llevarle la secuencia. ¿Cómo me va a aparecer esto? Entonces, put one. No sé, pongámosle 5. No, pongámosle 0. Inicializamos 0. Después de selección. Y vamos a ver esto. Okay. El input array 2. Con 0, la selección 2. Okay. El error y finish. Sin estímulo, self-check. Okay. Aquí lo que podríamos hacer es, para que vaya cambiando, sí, okay. No. Sí. Okay. Y le vamos a dar plugin array. Estoy viendo fuerte el efecto. Y le ponemos una selección. Selección 1 es de un único bit. Eso es lo que podemos hacer es negarlo. Se vaya alternando. ¿Sí? Entonces, esto mismo para el dos, sume, sí, 8. Esto de hecho tiene que ir cambiando. Vamos a sumarle 1. Son 3 bits. Vamos a rotar. Para hacerlo más fácil, pongámosle 4. Este sea el 4. Entonces, si no seguro que está. Sí, ya. Entonces ahora esto va a ser de 4 más bien. Este, y entonces la selección 2 lo que tiene que hacer es sumarse. Y ya va rotando. Voy. Se ponga todo en cero, sí.
Ok. Eso parecía estar y hacer check. Ahorita pongo la definición. Si sale de acá. Si es un negativo, lo que voy a hacer es calcular qué es lo que debería tener la salida. Va a ser igual a eh, valor del input array, selección, correspondiente. Ya, pues, pero ponerle eh, ok. Finalmente, vamos a agregar desde el top. Estos servidores. Hacer algunos includes que se me olvidan también. Este no ocupa, este sí. Ok, ahí está. Pues este ocupa. Ups. Hacerle una instancia a la test bench del multiplexor. Sí. Eh, clock increase. Esto se da la sí, sobre cada register. Entonces, ajá, pues, simulation. Sí, ya, sí, está en simulation. Ah, aquí vamos a ver. Entonces, la conexión, seguimos de aquí está. Ok, está la opinión similar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá para hacer un recopilado? Estoy haciendo un MUX. MUX en realidad es un bloque muy sencillo, ¿verdad? Lo que tiene es escoger cuál de las entradas quiero que se conecte a la salida. Usemos. Lo que pasa es que estoy haciendo el MUX un poquito más elaborado, por decirlo así, para que entonces tenga no solamente parametrizable
el tamaño, el ancho de las entradas, sino que también sea parametrizable la cantidad de entradas que yo quiero que tenga este bloque. Entonces así puedo hacer un mismo módulo, un MUX que sea 2.1 o un MUX que sea 10.1, 100.1. Entonces, aquí lo que hice fue definir una entrada como un arreglo, que es esto que está acá. Para facilitar un poco las cosas a la hora de conectar las instancias del bloque, acá por ejemplo, para facilitar un toque la conexión acá, yo lo que hice fue definir un tipo, que es algo que se puede hacer en System Verilog, con este mando, ¿verdad? Sintaxis que se llama type definition, type. Entonces, la idea es que yo estoy definiendo un nuevo tipo de dato. Y ese nuevo tipo de dato va a ser un logic que tiene este ancho, que es un arreglo, que se define así. Entonces, del lado izquierdo, recordemos que se define el tamaño de cada una de estas posiciones dentro del arreglo. O sea, cada posición va a ser de 32 bits. Y del lado derecho, defino cuántas posiciones quiero yo tener en ese arreglo. ¿Ah? Se escribe al revés. Vean que esto está con este endianness, del número más grande a la izquierda, el número más chiquitito a la derecha, entonces como estándar. Y en arreglos se define en la dirección contraria, desde 0 hasta la posición máxima que yo quiero tener. ¿Okay? Entonces, ahora esto es un nuevo tipo de dato que yo creé y ahora yo lo puedo utilizar. ¿Verdad? Yo aquí, por ejemplo, lo que hice fue crear, o más bien asignarle a esta entrada ahí el tipo de dato input array t en lugar de logic. Entonces, el input array t, de hecho, esto ya no se ocuparía. El input array t tiene toda esta información. En realidad es un logic que es un arreglo que tiene este ancho. ¿Okay? Entonces ya yo puedo incluso arrastrarlo, ¿verdad? Y definir otros tipos de datos con esas mismas características. Algo similar como hacer una clase. Y entonces yo puedo asignarle a esta entrada las características que yo tengo acá. Entonces, la entrada de este MUX ahora va a ser un arreglo. Ese arreglo es variable en función de la cantidad de entradas que yo quiera. Y a la salida, yo lo único que hago es seleccionar cuál de esas entradas va a ir conectada a la salida. Bastante sencillo. La selección va a ser variable también. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue definir un parámetro interno. Estos son parámetros externos que pueden ser modificables. Estos son parámetros internos que están fijos, están amarrados. Yo no los puedo tocar desde afuera. Entonces, este es un parámetro que va a ser variable en función de la cantidad de entradas que yo tenga. Entonces, esta función lo que hace es calcular el logaritmo en base 2 de este número. Entonces, si yo tengo 2 entradas, él me va a decir que el logaritmo es 1. ¿Okay? Y va a asignar 1 acá. Si esto fueran, yo que sé, 4 entradas, entonces el logaritmo de base 2 de 4 va a ser 2. Asignar un 2 acá. Y así sucesivamente. De hecho, aquí creo que me falta un menos 1. Sí, correcto. Con el fin de que entonces también el ancho de la selección sea variable en función de la cantidad de entrada. Ya, ¿verdad? Me parece que eso sería todo. Vamos a poner un tab. Y en la test bench, lo que hice fue para probar, digamos, el caso, hice 2 instancias. Una instancia es un MUX con los parámetros por defecto, que son los que yo definí acá, ¿verdad? 32 bits de ancho y 2 entradas de ese MUX. Y otro en donde el ancho lo dejé por defecto, que serían 32 bits también, pero sí le cambié la cantidad de entradas a 4. Entonces ahora a esta entrada le tengo que asignar arreglo que sea equivalente a lo que yo definí acá con el type definition. Lo que estaba haciendo ahora más temprano aquí en esta carpeta defines, ahora no lo voy a utilizar,
es que generalmente uno de esos type, estos type def, uno define un archivo global para que todos tengan acceso, todos los módulos tengan acceso a ese tipo nuevo de dato que yo creé. Entonces yo lo pude haber utilizado acá también, para hacer un poquito más sencillo, pero como estoy probando cosas diferentes, por decirlo así, para que quede como más evidente a la vista, vean que entonces este es un arreglo de dos posiciones, 0 y 1, y esto es un arreglo de 4. ¿Okay? Entonces yo estoy creando dos muxes, uno de 2 a 1 y otro de 4 a 1, y los voy a probar. Básicamente le asigné valores a cada uno de los arreglos. La selección del 2 está bien, la selección del 1 está bien. Y lo que hice acá fue lo mismo que hice en el otro, ¿verdad? Hacer dos tareas, uno de estímulos y otro de revisión. Le voy cambiando los valores cada cierto tiempo, como para ir viendo los cambios. Esto va a ir cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0 cada ciclo, digamos, de este for. Y acá yo lo que estoy haciendo es sumándole 1 a la selección. Entonces va a sumar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, porque como son solo 4 bits, se va a quedar ahí enciclado y va a ir rotando en todos los valores. ¿Okay? Y el resto nada más fue ajustar un poco la corrección, ¿verdad? El valor esperado a la salida del 1 y del 2 debería ser lo que yo tengo en la posición de los arreglos, y esa posición me la define la selección 1 y la selección 2. Okay, vamos a ver qué error tira. El include está, este no ocupa include, so far, este tiene el include. Ok, vamos a ver qué tal. ¿Alguna duda con eso que acabo de hacer? Sigue por ahí. Acostúmbrense a este tipo de cosas, ¿verdad? Es muy común usarlas o para facilitar un poco las cosas. De hecho, también se pueden definir estructuras. Eh, Structs le llamamos. Entonces uno define acá typedef, struct, eh, y uno le pone aquí, yo qué sé, logic x, int p, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo podría definir todo tipo de dato int que tenga esta estructura, ¿no? Para agrupar datos y que sea más fácil manipular información, ¿verdad? Eso es muy útil, por ejemplo, cuando uno está trabajando con interfaces, yo que sé, un PCI Express o el UART o alguna cosa así. Y resulta que yo tengo varios puertos, ¿verdad? Por ejemplo, varios UART. Y todos los UART yo quiero que sean iguales. Entonces, para no estar haciendo copy-paste a cada rato esta información, lo defino dentro de una estructura y le asigno esa estructura a cada uno de los puertos. Pero bueno, eso lo pueden ir aprendiendo conforme vayan estudiando más del lenguaje. Entonces, ahí vi un error en la línea 21 del top test bench. Ese error estaba acá. Claro, eso está mal. Errores. Vamos a ver. Ah, errores. Simulemos a ver qué tal pasa. Si funciona todo bien. Ok, entonces vean que aquí está la instancia del MUX Test Bench y ahora tengo dos MUXes. ¿Verdad? Voy a ir aquí. ¿Verdad? Lo que voy a hacer entonces es agregar los dos. Eh, Vamos a agregar un waveform. Ok, entonces vean, por ejemplo, que
que entonces yo tengo a partir de un único módulo, yo lo hice parametrizable de manera que no solo puedo variar el tamaño de cada uno de los datos, sino que puedo variar la cantidad de entradas que yo quiera tener. Entonces, por ejemplo, este MUX tiene 2 entradas. Y este MUX tiene las 4 que yo le pedí. Entonces, yo así puedo hacer MUXes de la cantidad que yo quiera eh, y me ahorro trabajo a largo plazo. Sí, digamos, hacer este MUX me tomó un poquito más de tiempo que haber hecho eh, el MUX normal, ¿verdad? Con 2 entradas. Pero, por ejemplo, si en este procesador yo tengo MUXes de 3, de 4 y de 1, ya yo no tengo que reescribir el código. Yo nada más cambio la instancia y le pongo eh, acá la cantidad de entradas que yo quiero que tenga. Es bastante práctico a largo plazo cuando ya el diseño es bastante más grande. Eh, ok, simular. ¿No? Eh, ok, vean que la selección en este caso es de 1, que quiere decir que el MUX va a pasar la entrada 0 acá y aquí pasa la entrada 1. Aquí pasa la entrada 0 y aquí pasa la entrada 1. Entonces, por ejemplo, aquí pasa el 0, aquí pasa el 4, la entrada 1, aquí pasa el 2, pasa el 3, aquí el 4, ok, está bien. Y el otro lo que va a ir haciendo es pasando la entrada, todas, la entrada 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces pasa el 0, aquí debería pasar el 4, aquí en el bolsillo parece. Ah, no, sí, está bien. Es este. Luego aquí pasa el 12, pasa el 29, pasa el 4, aquí pasa el 14 y así sucesivamente. Entonces parece que eso está funcionando. Segundo, y revisar la consola. Por parece que la test bench está bien. Ok, entonces el MUX está funcional. Estaría listo. Bien, voy a hacer la memoria. Instrucciones. Las memorias pueden ser combinacionales o secuenciales. Como este es un uniciclo y yo ocupo que todo funcione en el mismo ciclo de reloj, lo voy a hacer combinacional. Pero lo más típico es que sean secuenciales, ¿verdad? Para procesadores ya más sofisticados, como el multiciclo y demás. Entonces, new file. Vamos a ver otra vez. Ok. Que tiene una memoria. La memoria debería tener data in, datos, debería tener un data out para sacar los datos, debería tener un write, debería tener un read. Ya, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a definir todos estos como logic. Aquí no hay que ser nada muy sofisticado. Voy a definir 2 tipos de logic. Estos van a ser para los que son de un bit, el write y el read. Un reset acá. Reset, por si no, input. Reset. Entonces aquí va un reset también. Y entonces esto sería data in. Esto sería data out. Con ese tamaño. Falta definir un logic. Puedo definirlo aquí mismo. No, no puedo definir aquí mismo. No. Vamos a llamar
ancho. Y le vamos a definir un tamaño. En este caso es una prueba, no ser nada muy extenso. Pongámosle que unos 4K, serían 4095. ¿Okay? Entonces voy a tener una memoria que es de 4095 direcciones, falta la dirección acá. Y cada posición de esas tiene 32 bits. Sería equivalente a 4 bytes. O sea, la memoria sería de 4 bytes por 4000. 6 kilobytes aproximadamente. Bien. Entonces, este es always combinational también. Vamos a poner aquí un begin. Y aquí son puros condicionales. Entonces, básicamente la información es la siguiente. Primero, el reset. Es que resetea la memoria 0. Yo sé reset, no me acuerdo. Aquí. Ah, bueno, es que esta es la memoria de instrucciones. La cargaba de mano de datos. Tal vez. Esta, es esta. Es la profundidad también. Idea. Vamos a poner otro parámetro por acá. Hacemos la memoria variable de 96 le había puesto. Entonces esto sería dep. So, listo. De manera que aquí lo que yo estoy haciendo es con el reset, es un for para que él resete todos los valores de la memoria. Eso se llama mem, que va desde i igual 1 hasta todo. Está bien. Se debe ir al 0. Está bien. Entonces la menos 1. Eso es porque yo lo hice pensando en la cantidad de bits que yo quería, no el tamaño. Entonces eran 20 bits en este caso. Y aquí mismo entonces le definí lo demás. Podríamos hacerlo así para no estar la lógica. Digamos que sean entonces, son 12 bits. Perfecto. 12 bits. Entonces esto iría el tamaño definido acá. De esta forma. Ya él automáticamente lo haría desde 0. Ok. Pero esto sí está mal. Esto sí lo tenía. Ah, no, está bien, porque ya le puse el menor, no el menor igual. El 0 sí tiene que ir y esto iría hasta el valor menor, que sería 4095. Eso ya lo otro no sé cómo cabe, entonces sería está bien, eso sería 0, eso está bien. Esto lo pongo aquí. Listo.
Y luego, entonces, aquí lo que quedaría es empezar a evaluar estas cosas. Eh, si llegó un write, podría ser la combinación de las dos, similar a como yo tenía antes. Para asegurarse que todo esté bien. Ok. En este caso, estoy haciendo una escritura y una lectura simultáneas. Sería el address. Address sería igual al valor de dataIn. Si estoy accediendo a la misma opción, es similar al registro. Esta es la memoria, vamos con una memoria general. ¿Permitiría hacer el read y el write en el mismo ciclo? Podríamos hacerlo de que no. En este caso, si lo hacemos de que no, entonces no habría problema porque la memoria de instrucciones no la vamos a sobreescribir. La memoria de datos sí la vamos a escribir, pero si lleva un store word es escritura, si lleva un load word es lectura. No van a llegar las dos al mismo tiempo. Entonces creo que podemos separarlo. No pasaría nada. Eso es más fácil, más limpio, tal vez. Problemas de metástasis con el tiempo luego. Entonces, ah, si hay un reset, él va a hacer el reset de todas las posiciones de la memoria. Si llega un write, él escribe en la memoria, en la dirección que trae el data in. ¿Ok? Si llega un read, entonces al revés, la salida será igual a lo que sea que esté guardado en la memoria en la posición de address. Caso contrario, sería bueno ponerle un valor de data out para que no quede pues, indefinido. Entonces, esto hay que buscarlos pues, para que se salga. Buscar aquí.
Parece que lo podemos asignarlo así. Hacerlo justo acá. Es para quitarle la restricción de los 32 bits, ¿verdad? En caso que eso sea más o menos. Ok. Anyways, siguiendo acá, entonces la lógica, si llega un write, no puedo hacer read, solo una de las dos a la vez. Escribe en memoria y la salida está en alta impedancia. Si llega lo otro, entonces data out pasa eh, lo que sea que tengo guardado en memoria en esa posición. Cualquier otro escenario, lo que le vamos a pasar es esto mismo. ¿Ok? Bien, esto se va. Y ahora, dependiendo de si esta es la memoria de instrucciones o no, yo le quiero cargar un programa. Es que teníamos dos memorias. O pudo haber sido una memoria, pero en este caso digamos que son dos. Entonces, la memoria de datos está vacía y ella va a empezar a escribir datos conforme el programa se lo indique. La memoria de instrucciones no, se tiene que tener precargado un programa, los códigos de la instrucción. Entonces, hay que meterle un identificador a este módulo para que con ese identificador él sepa, tiene que cargar esas instrucciones. ¿Okay? Eso lo podemos hacer con un archivo de texto. A un archivo de texto podemos escribir el programa ensamblador con código y que entonces el módulo cargue este archivo de texto si así lo amerita. Entonces, podríamos pasarle como un parámetro una path nuestra memoria. Si path está vacío, podríamos entonces ignorarlo, asumir que no tiene que precargar nada. Vamos a ver, hacer eso. Vamos a definir un string.
chequeo que la vara esté vacía. Ahora, otra opción es pensar en un bootloader. Sería muy interesante de hacer. Vamos a dejarlo para después. Si el pad está sí, eso limpio, podría ser. Mm, Esto sí lo vamos a comentar por ahora. Estoy cargando esto. Cuando llegue el preset de la va a borrar. No, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a precargarla afuera del switch. Una mucho mejor idea. Vamos a pensarlo después. Sí. Pero es mejor entonces cargarlo desde afuera. Sencillo. Pero los cables tiene que ser sintetizable lo más que se pueda. Ok, entonces ya la memoria estaría. Eh, por aquí, MIDI generator, sumador. Falta el barco registros, el MIDI generator, la ALU. Para conectar cosas. Queda mucho. Eh, pues, la ALU es la más grande. Vamos a empezar aquí con register file. Y este register file igual sería opcional. Se va a aparecer un toque a la memoria. La diferencia de que eh, maneja más de un dato a la vez. Por algunos que tiene eh, un espacio para un registro destino, un espacio para un registro fuente 1 y un espacio para un registro fuente 2. Entonces, file, la profundidad de este es fijo 5. Esta sí nos puede cambiar, la vamos a definir por fuera. Entonces, y de hecho eso también, nada de esto lo vamos a dejar. Bueno, es que sí, no pasa nada. Entonces, esto sería 5. Son 32 bits, entonces serían 32 registros, serían 5 bits. Los ocupamos. Direcciones. Vamos a tener entonces un data in, varios data out. Vamos a ponerle un data out 1 y un data out 2.
El data in es lo que viene del write back. El data out 1 y data out 2 son las salidas que van hacia la ALU. Tienen la información. Reset es para resetear todo a cero. Eso está bien. Vamos a ponerle en lugar de address rs1 y rs2. Bien. Ok, entonces voy a tener un ingreso para el rs1, el rs2, rd, que sería el registro destino. Vamos de write. Un read. Que técnicamente siempre se van a estar escribiendo y leyendo, ¿verdad? Casi todos los ciclos, pero vamos a ponérselos. Sí, de hecho hay unos momentos en los que no. Entonces hay que ponérselos. Pero esto vamos a poner entre los esta ocasión. Para diferenciarlo de los registros del RC1, el RC2 y el RD. Ok, entonces de aquí, el write, el read, el reset son de un bit de control. Data in, data out y data out 2 son señales de 32 bits, porque son los datos de los registros. Y después tendríamos, de hecho, me faltó aquí la definición del address. Esto sería def 0 y aquí va el address. Sí. Y aquí entonces la misma lógica, porque el RS1, el RS2 y el RD son como direcciones. Ahora van a indicar alguno de los 32 registros. Entonces sería eso sería RC1, RC2 y RD. Okay. Y adentro tenemos el vector. O pongamos registers. Entonces los registers van a ser 32 bits y es un arreglo con 2 a las 5 posiciones, que serían 32. Okay. Si llega un reset, es la misma lógica, entonces se resetea, cambiaría registers, nada más. Aquí empieza ya a cambiar la lógica, entonces empezamos con el write, que es lo más sencillo. Si le llega un write, okay, él va a guardar en registers, que sea que le llegue de data in, que es lo que viene del write back, pero en la posición que diga RD. Sí, que es el registro de estilo. Okay. Eso vamos a quitar. Luego, si le llega una señal de read, le va un begin, porque es más grande que una sola línea. Él va a sacar en data out 1. El registro que indique RC1. Data out 2. El registro que indique RC2.
Aquí no puede ser un else, tiene que ser un if, porque los dos pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, más bien, aquí lo que voy a hacer es ponerle un begin. Y agarrar todo esto. Verlo acá. Okay. Entonces, si el begin, ajá. Si no hay reset, entonces se le evalúa si hay writes o reads. Okay. Los writes y los reads los writes y los reads pueden ocurrir simultáneamente. ¿Sí? O si es un add, yo voy a hacer un read en el banco de registros, sacar los dos datos que ocupo y en ese mismo ciclo de reloj hacerle write. Entonces, estos no pueden ir con else, tienen que ir con if. Y este else es para el read. Pongo que si entonces no hay, verlo bien específico, esto es. Read negado, entonces esto sería ya estás diferencia. Okay. Y que es el banco de registros. Es ligeramente diferente a la. Y la diferencia es que lo hice si yo quiero leer cada uno por separado. Emitir los cardinales o sea, bueno, eso lo podemos ir ajustando en el camino. Ya el bloque principal está. ¿Alguna duda con esto? ¿Hicimos hoy? Entonces, nos queda pendiente el top para conectar todo, la halo, ellos ahí random que quedan. El resto ya está listo y es nada más de conectar. Entonces, tal vez en un par de clases más así virtuales ya lo tengamos listo. Entonces, quedaríamos aquí por hoy. Continuaríamos esto en la siguiente clase virtual, que dependiendo de qué tanto avancemos el jueves, tendríamos o no clase virtual la otra semana, pero ahí lo avanzamos después. Me falta subir el video de la clase pasada, que tengo que cortar el pedacillo del docente, que no vale la pena que esté ahí, y el de este. Entonces, voy a subirlo de una vez. Si no hay dudas, entonces eso sería por hoy. Muchas gracias, muy bien por venir. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, Buenas profe. noches. Pura vida.